del compuesto A. No, mentira, no es necesario. Y la segunda reacción que habíamos conversado es la que se produce con el deflorano y la cal baritada, ¿sí? Que es el monóxido de carbono. ¿Qué factores aumentan la producción de monóxido de carbono? Principalmente el agente inhalatorio, y esto sí se los voy a pedir que lo memoricen. Está estrechamente relacionado con la presencia de deflorano, pero también se vio que de forma decreciente aparece con enflorano, isoflorano, y halotano y sebo son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el agente inhalatorio? Que está íntimamente relacionado con la generación de monóxido de carbono y la interacción con un absorbedor de CO2, decimos deflorano. El grado de sequedad. Es muy importante el grado de sequedad. Así como el compuesto A estaba estrechamente relacionado con la temperatura elevada y la presencia de bases fuertes, el monóxido de carbono va a estar estrechamente relacionado con el grado de sequedad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos visto que para llevar a cabo la reacción global se necesitaba agua al principio, que está dentro de los gránulos. Cuando yo dejo altos flujos de gas fresco sin conectar al paciente, es decir, la típica máquina que el viernes a la noche, en la última cirugía, la limpiamos, la dejamos bonita y nos vamos, y nos olvidamos de cerrar el flujo de gas fresco, y no se vuelve a usar hasta el lunes, esa máquina estuvo secando permanentemente durante todo el fin de semana el absorbedor. Y eso genera un mayor grado de producción de monóxido en caso de que se use deflorano. Es el típico problema que sería en la primera anestesia del lunes. Siempre te dicen, la primera anestesia del lunes, monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque si yo no cerré el flujo de gas frescos, aumenté la sequedad de la cal sodada, porque siguió arrastrando y moviendo, digamos, ese flujo que viene seco y frío. Acuérdense que si no está conectado con el paciente y no se genera vapor de agua y no se genera calor y que no tiene un inhalatorio para que se genere la reacción, ese flujo es frío, entonces seca al absorbedor de CO2, ¿bien? El tipo de absorbedor es muy importante, no es lo mismo, ya habíamos visto, que sea varitado, que sea calzodada o que sea Amsorb. Altas temperaturas también, concentraciones de anestésicos altas y bajos flujos de gas frescos. ¿A qué se quiere apuntar con el bajo flujo? Bajo flujo en el momento de la anestesia. Ahora, el grado de sequedad se produce mucho mayor, es mucho mayor cuando se dejan altos flujos mucho tiempo sin paciente. ¿Estamos de acuerdo? Repetimos entonces una vez más, el monóxido de carbono está directamente relacionado al agente inhalatorio deflorano y al grado de sequedad que poseen los gránulos de ese absorbedor. A su vez, se asocia a un tipo de absorbedor particular, que es la cal baritada. También se relaciona con altas temperaturas, altas concentraciones de anestésicos y la utilización de bajos flujos, porque indirectamente el bajo flujo en una anestesia aumenta la temperatura. ¿Está bien? ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar flujos mayores a 5 litros por minuto que no estén conectados a un paciente, es decir, la máquina que quedó con el flujo de gas fresco abierto durante horas, noches o días, y evitar dejar conectada la bolsa reservorial circular. ¿Por qué? Porque sigue circulando en un sistema como viciado y nunca sale al exterior. Ahora bien, habíamos hablado en que algo fundamental que tenemos que tener en cuenta de los absorbedores de dióxido de carbono, bien digo, es la presencia de detectar su agotamiento mediante indicadores. El indicador más frecuentemente utilizado es el violeta de etilo, ¿sí? Su pH crítico, es decir, el pH que marca el cambio de color, es 10.3. ¿Por qué? Porque cuando se produce la reacción, se deshidrata el alcohol dentro de esa reacción con el violeta de etilo y lo que produce es el viraje de blanco, del gránulo blanco, al violeta o morado, que indica que está agotado cuando el pH disminuye. El dióxido de carbono es ácido, ¿sí? Entonces, este pH 10.3 es un pH alcalino. Cuando se empieza a agotar la cal sodada, este pH empieza a descender. Cuando desciende, vira el blanco al morado en caso de que sea violeta de etilo. Y habíamos hablado de la presencia de algunos inconvenientes.
Entre ellos, la exposición prolongada a la luz ultravioleta dentro de los quirófanos desactiva el tinte, es decir, que no me permite ver el cambio y el viraje de color a morado cuando está agotado, y a su vez hay algunas que pueden revertir nuevamente de morado a blanco si no se reemplaza cuando vira. Es decir, una cal sodada que yo ya sé que está violeta, pero no la cambio, y después me olvido y no la vuelvo a cambiar y largo una anestesia, puede que, no es tan frecuente, pero puede que vuelva a virar a color blanco y vuelva a largar 2 o 3 anestesias pensando que el absorbedor está muy bien, y después vamos a notar en la máquina que empieza a reinalar en paciente. Vamos a decir, ¿pero por qué? Si la cal sodada sigue estando blanca. Puede ser que sea una cal sodada vieja. Bueno, y algo importante también que vamos a tener que tener en cuenta a la hora del examen es acordarnos cuáles son los indicadores que están en el mercado y cuáles son los cambios que producen decoloración en cuanto a su estado fresco y su estado agotado. El violeta de tilo, que es el que estuvimos hablando hace un ratito, vira de blanco a morado, parecido a la fenolftaneína, que vira de blanco a rosado. El amarillo Clayton vira de rojo a amarillo. El naranja de tilo vira de naranja a amarillo. Y el mimosa 2 de rojo a blanco. Es decir, ¿cuáles son los indicadores que poseen color blanco al estar frescos? Violeta de tilo y fenolftaleína. ¿Qué indicador es amarillo cuando está agotado? Amarillo de Clayton y naranja de tilo. ¿Qué indicador es rojo cuando está fresco? Amarillo Clayton, mimosa 2. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Otra cosa fundamental que habíamos visto cuando hablábamos de los absorbedores ideales es la capacidad que tiene un absorbedor de CO2 de absorber justamente el dióxido de carbono. Y eso tiene que ver con 3 factores. La primera y principal es la superficie de contacto entre el absorbedor y el gas. La segunda es la capacidad intrínseca que tiene de captar dióxido de carbono. Y la tercera es la cantidad de absorbente funcional que queda en el caníster. Cuando nos referimos a superficie de contacto, hablamos de que un gránulo tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que haya mayor superficie de absorción, porque va a haber muchos también mayor cantidad de gránulos totales, pero a su vez que tiene que ser lo suficientemente pequeño, pero no lo suficientemente grande y pequeño a la vez, para que se genere mayor resistencia. ¿Por qué? Porque a menor tamaño va a haber mayor resistencia al flujo. Entonces, tiene que ser lo suficientemente pequeño para asegurar una superficie de absorción grande, pero no lo suficientemente pequeño para lograr una mayor resistencia al flujo y que eso me contrarreste el beneficio de la superficie. ¿Está bien? Así como medimos el peso en kilos o la potencia de un inhalatorio en CAM, vamos a decir que la medición ideal de superficie de contacto de un absorbedor se mide en mallas, ¿sí? Y decimos que el tamaño ideal que tiene que tener un gránulo de absorbedor de CO2 es de 4 a 8 mallas, ¿sí? Es como si yo les hablase de 4 kilos, bueno, en absorbedores de CO2 va a ser 4 a 8 mallas. Y en cuanto a la capacidad de absorción, sabemos que 454 gramos de hidróxido de calcio absorben 267 gramos de dióxido de carbono y que 1 kilo de hidróxido de litio absorbe 413 de dióxido de carbono. Dato anecdótico, a mí lo que me importa básicamente es que sepan el tamaño ideal de las mallas en cuanto a superficie de contacto del absorbedor. Y ahora bien, entramos en la última etapa de la clase para hablar de respiradores de anestesia. Los respiradores de anestesia pueden ser a pistón o con concertina. Creo que todos hemos visto a lo largo de nuestra carrera ambos. Tenemos de concertina ascendente, es decir, que sube en expiración, de concertina descendente, baja, y de alojamiento de respirador de pistón, que tenemos acá adentro, que lo vamos a ver después en una foto más bonita, pero generalmente los de pistón están ocultos y ni siquiera se escuchan, son súper silenciosos, ¿sí? Como vimos entonces, la clasificación de los respiradores de anestesia van a ser de tipo reservorio, por concertina, pistón o reflector de volumen, por energía motriz, que puede ser neumático o mecánico, o se pueden clasificar por modos ventilatorios. Ventilación controlada, SIM, asistida de presión soporte.
Lo que vamos a ver nosotros en la clase le vamos a dar mucha más bola al tipo de reservorio, ¿sí? El respirador de concertina es un respirador de circuito doble cuyo gas motriz puede ser oxígeno o aire comprimido y se le suma al gas que usamos para ventilar a los pacientes, ¿sí? Pero por circuitos totalmente separados. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo una concertina y tengo un recipiente que la está conteniendo. El gas expirado va a entrar dentro de la concertina, valga la redundancia, pero el gas motriz, el que va a permitir el movimiento de esa concertina, va a ser el que está por fuera de esa concertina, digamos entre la concertina y el reservorio. Este es un respirador adaptado, pero se puede ver acá la concertina en esta mesa que es una Datex, ¿sí? Las concertinas, ya habíamos dicho, pueden venir ascendentes o descendentes. Las ascendentes son las que ascienden, es decir, se elevan durante la exhalación del paciente, y las descendentes son las que desplazan hacia abajo en expiración, ¿sí? Algo que me parece muy importante destacar es que las concertinas ascendentes se consideran más seguras. ¿Por qué? Porque si se eleva durante la exhalación, cuando el paciente exhala, debería ascender, habíamos dicho, en caso de que exista una fuga, no va a dejar que se rellene. Entonces, al caer, me indica indirectamente la concertina que algo está pasando en el sistema y que puede haber una fuga. Grande, chica, o que se desconectó el sistema, pero que algo está pasando, me avisa. En cambio, la concertina descendente, como se desplaza hacia abajo en expiración, puede que hasta por gravedad ese movimiento caiga un poquito, ¿sí? Entonces, si yo llego a tener una fuga, no voy a dejar de ver que se infla, no va a caer esa concertina como sucede en la de ascendente, ¿sí? Por lo tanto, siempre se requiere un monitor de apnea, es decir, un monitor que detecte que el paciente dejó de respirar para poder detectar esa desconexión, porque la concertina no va a aplastarse así. ¿Me explico? Una concertina ascendente, normalmente cuando el paciente exhala y no hay ninguna fuga, sube y vuelve a bajar. Pero en caso de que haya una fuga de cualquier tipo que la máquina no logre compensar, esto no llega a subir. Entonces es una alerta visual